Hola, buen día. Bienvenidos a la defensa de nuestro mini proyecto titulado Efecto del voltaje y el arreglo de electrodos sobre la velocidad de producción de hipoclorito de sodio, realizado por Andrea Landeo, María Gabriela Montero y mi persona Liliana Pinto, bajo la tutoría del profesor Fernando Morales. La potabilización de agua constituye un proceso de suma importancia para garantizar el consumo seguro de agua y comprende esencialmente dos procesos, la clarificación y la desinfección. El último se puede lograr a través de la generación de cloro in situ. Este proceso sucede a través de la electrólisis, el cual es uno de los procesos más antiguos de la industria química y se realiza a partir de una solución de salmuera para producir hipoclorito de sodio. Lo que sucede es que la celda electrolítica compuesta por los electrodos cátodo y ánodo es sumergida en una solución y al mismo tiempo es conectada a una fuente de energía que permite el proceso entre el par de electrodos, donde los iones libres de electrolito con carga opuesta son atraídos al ánodo y al cátodo, provocando estados de oxidación y reducción respectivamente. Los iones que se hallan presentes en la cloración son el ion cloruro y el ion sodio que provienen de la sal, y el ion hidronio y el ion hidroxilo provenientes del agua. Como podemos observar, en el ánodo el claro se oxida, mientras que en el cátodo el ion hidronio se reduce. Finalmente, los iones de sodio e hidroxilo restantes forman hidróxido de sodio, y al reaccionar con el cloro formado en el ánodo, reacciona para formar hipoclorito de sodio y cloruro sólido, como se muestra en la reacción general del proceso. Variables de proceso en la obtención de hipoclorito de sodio. Temperatura. A medida que aumenta la temperatura en la celda electrolítica durante los primeros minutos, se evidencia una producción creciente de hipoclorito. A partir de los 40 grados centígrados, en la celda toman lugar otras reacciones no deseadas, las cuales descomponen el agente desinfectante y dan lugar a la producción de cloratos y de oxígeno. Distancia entre electrodos. La distancia entre los electrodos afecta directamente la velocidad de reacción en la celda electrolítica, en vista de que la transferencia de iones hacia los electrodos se facilita a distancias menores. De esta forma, según los experimentos realizados previamente, se ha determinado que la distancia mínima óptima para la producción de cloro activo es de 8 milímetros utilizando las mejores condiciones de operación para las otras variables. Área superficial. El tamaño de los electrodos influye en la producción de cloro, debido a que es en el área superficial de los electrodos en donde se llevan a cabo las reacciones de óxido-reducción y por lo tanto, entre mayor sea su tamaño, mayor es la producción. Tipo de arreglo. El arreglo monopolar consiste en dos electrodos enfrentados, los cuales son alimentados mediante una conexión eléctrica de corriente continua, en donde cada electrodo tiene una única polaridad, cátodo o ánodo. En la conexión bipolar se incluye un tercer electrodo en medio. Solo los electrodos terminales tienen una conexión eléctrica externa y el electrodo interno se polariza, presentando una cara anódica y otra catódica. Volumen. Debido a la naturaleza heterogénea de la reacción que ocurre sobre la superficie del electrodo, esta no depende del volumen. Por tanto, la producción de cloro será la misma independientemente del tamaño del reactor. Sin embargo, las concentraciones obtenidas se verán afectadas por dicha variable. Profundidad de inmersión de la celda en el proceso electrolítico. La profundidad a la que se encuentra sumergida la celda es un factor a considerar para la producción electrolítica de hipoclorito de sodio. Si la celda se encuentra muy cercana a la superficie, parte del cloro gaseoso producido pudiera no reaccionar para producir hipoclorito, escapándose fuera de la solución. Voltaje. La reacción de electrólisis para la generación de hipoclorito no es espontánea, es decir, sucede por efecto de la electricidad aplicada al sistema, donde se cumple la ley de Ohm. En consecuencia, a medida que aumenta el voltaje, aumenta la corriente, lo que se traduce en un incremento en la producción de hipoclorito. Sin embargo, la reacción de hidrólisis del agua compite con la reacción de producción de cloro y por lo tanto disminuye la eficiencia farádica. Las leyes de la electrólisis surgen a partir de experimentos que desarrolló el físico Michael Faraday para estudiar la relación que había entre la electricidad y las reacciones químicas. La primera ley describe que el peso de una sustancia depositada es proporcional a la intensidad de la corriente, o sea, al número de electrones por segundo, y al tiempo que ésta circula. Mientras que la segunda ley describe que el peso de la sustancia depositada durante la electrólisis es proporcional al peso equivalente de la sustancia. En definitiva, las leyes de Faraday para la electrólisis se pueden agrupar para formar una ley general que gobierna el proceso, expresada en la tercera ley de electrólisis. Esta consiste en que la masa teórica del hipoclorito producido es igual al peso molecular del hipoclorito entre el número de electrones presentes en el hipoclorito por la constante de Faraday
y todo esto multiplicado por la corriente por el tiempo. Los laboratorios de diseño de prototipos y química ambiental, conjuntamente con una empresa privada, diseñan, construyen y comercializan generadores de hipoclorito de sodio para la potabilización del agua. El acceso a condiciones apropiadas de calidad del agua y saneamiento siguen siendo un problema latente. De esta problemática nace la necesidad de proponer alternativas sencillas, económicas y aplicables que permitan potabilizar el agua de forma eficiente. La generación de cloro in situ resulta un método apropiado para la desinfección del agua a pequeña y a mediana escala. Se ha determinado de forma experimental que por arriba de 6 voltios se compite con otras reacciones. Es por ello que surge la necesidad de probar voltajes menores. En consecuencia, nuestro objetivo general consiste en evaluar la influencia del voltaje y del arreglo de electrodos sobre la velocidad de producción de hipoclorito de sodio. Mientras que nuestros objetivos específicos son estimar la velocidad de producción de hipoclorito de sodio para los diferentes arreglos monopolares y bipolares con 4, 5 y 6 voltios, determinar la eficiencia a partir de la ley de Faraday de cada uno de los arreglos estudiados, describir las razones que están involucradas en la pérdida de energía del proceso y finalmente comparar cada uno de los arreglos y determinar cuál es el más eficiente. Método experimental. Diseño y arreglo de celda electrolítica. Se emplearon como electrodos placas de titanio con recubrimiento de óxido de rutenio con dimensiones de 19 por 75 milímetros, dispuestas de forma paralela con una separación de 9 milímetros. Este arreglo se denomina monopolar. La solución electrolítica, una salmuera de cloruro de sodio a una concentración de 3%, se colocó en un beaker de 1 litro. El arreglo bipolar, de las mismas dimensiones descritas anteriormente, incluyó un electrodo intermedio con una separación de 9 milímetros, uno con respecto a otro. La fuente de poder utilizada posee una capacidad de 24 voltios y 60 amperios. Se realizaron mediciones de las variables de temperatura y corriente para cada ensayo en el tiempo inicial y final. Para ello se utilizó un termómetro y un multímetro digital. Nuestras variables del proceso son las siguientes. Tenemos el voltaje que se trabajó de 4 a 12 voltios, volumen del reactor que se mantuvo constante a 1000 mililitros, distancia entre electrodos de 9 milímetros, tiempo de reacción durante los primeros 15 minutos, temperatura de 20 a 40 grados centígrados y los arreglos a utilizar fueron monopolar y bipolar. Cabe destacar que todos los experimentos se realizaron por triplicado. Cuantificación del hipoclorito. Con la finalidad de determinar la masa de hipoclorito producidos durante los primeros 15 minutos de reacción, se empleó la técnica de iodometría, como se muestra a continuación en el siguiente esquema. Los resultados obtenidos se presentan a continuación. En la siguiente tabla se reportaron las variables medidas de corriente y temperatura para un arreglo monopolar durante los primeros 15 minutos de cada voltaje. En la gráfica se puede observar que se cumple la relación de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente, tal como prevé la ley de Ohm. Como se observa en la primera figura, el incremento del voltaje genera una mayor producción de hipoclorito. Tomando en cuenta de que se trata de una reacción heterogénea, el aumento del voltaje influye directamente en la velocidad de producción. Considerando que la finalidad del estudio es generar la mayor producción de hipoclorito con el menor consumo de energía posible, en la segunda gráfica se evidencia que de igual manera la energía consumida aumenta con el voltaje. Es importante mencionar que a 12 voltios es aproximadamente 15 veces mayor que a 4 voltios. Al realizar el experimento con un arreglo bipolar, se observó que, por arriba de los 6 voltios, antes de los 15 minutos de reacción, la temperatura excedió los 40 grados centígrados, lo que trae como consecuencia que existan otras reacciones no deseadas en el proceso. Por ello, se trabajó entre 4 y 6 voltios. Los resultados de producción de cloro y energía consumida versus voltaje se muestran a continuación. Como podemos observar, tienen el mismo comportamiento que en el estudio de arreglo monopolar, en el que aumenta el consumo de energía y la producción a medida que lo hace el voltaje. En la siguiente gráfica se aprecia que el efecto del voltaje sobre el incremento de temperatura es mayor para la configuración bipolar. La reacción de producción de hipoclorito de sodio es exotérmica, sin embargo, la diferencia entre las velocidades de reacción entre los arreglos monopolares y bipolares es relativamente pequeña, lo que sugiere que el aumento de temperatura en el caso bipolar se debería al calentamiento óhmico.
Considerando que la velocidad de producción está expresada como la masa de cloro activo en gramos entre el área nódica en centímetros cuadrados y el tiempo de reacción en segundos, se puede observar que a medida que aumenta el voltaje también aumenta la velocidad de producción, lo que sugiere que la aparición del producto durante los 15 minutos de estudio se ve favorecida por el incremento del voltaje para ambos arreglos. Eficiencia farádica. La eficiencia farádica se evalúa a partir de la masa experimental por masa farádica por 100. En el siguiente gráfico se aprecia que la eficiencia farádica es ligeramente superior para el arreglo bipolar. Aproximadamente la mitad de la energía eléctrica suministrada al sistema no se está utilizando para la producción de hipoclorito. En consecuencia, se supone que existen pérdidas debido a reacciones secundarias, disipación energética como el calentamiento óhmico e hidrólisis del agua. La eficiencia energética del sistema se evaluó a partir de la masa de hipoclorito producido por unidad de energía consumida en la reacción, en donde la energía consumida se calculó a partir de la potencia, es decir, voltaje por corriente, durante los 15 minutos. Como se puede observar en la gráfica, la mayor eficiencia energética ocurre para ambos arreglos a 4 voltios, siendo casi el doble que la correspondiente a 6 voltios. El arreglo bipolar tiene una eficiencia energética a 4 voltios aproximadamente de 0.075 gramos por kilowatts mayor al arreglo monopolar. Como resultado de este estudio experimental y de haber reportado los resultados anteriormente presentados, se puede señalar lo siguiente. Los resultados obtenidos confirman que el voltaje y el arreglo de los electrodos influye directamente en la velocidad de producción de hipoclorito de sodio. A partir de las eficiencias farádicas y energéticas, se determinó que el arreglo más adecuado es el bipolar a 4 voltios. Se supone que las reacciones involucradas en las pérdidas de energía del proceso corresponden a las reacciones secundarias, disipación energética por calentamiento óhmico e hidrólisis de agua. En vista de que el incremento de la eficiencia energética para un arreglo bipolar con respecto al monopolar es de aproximadamente 0.075 gramos sobre kilovatio, se sugiere llevar a cabo ensayos en un reactor que funcione con 2 arreglos monopolares en paralelo a 4 voltios para determinar si existe un incremento en la eficiencia del proceso. Finalmente, se sugiere estudiar la posibilidad de llevar a cabo el proceso utilizando fuentes de energía renovables, como por ejemplo paneles solares, entre otros. Gracias por su atención.